¿Alguna vez has sentido que la felicidad vive en la casa de al lado, pero nunca en la tuya? Esa extraña sensación de que por mucho que te esfuerces, tu vida parece pequeña y sin brillo comparada con la de otros. Es una punzada silenciosa, un veneno que se desliza en el corazón sin hacer ruido y que te hace despreciar el pan que tienes en la mesa porque anhelas el banquete del vecino. Esta es una historia sobre ese veneno, sobre la envidia que nos ciega y nos roba la paz, pero también es una historia sobre la cura, sobre cómo un hombre descubrió que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en latidos de un corazón agradecido. Te invito a quedarte hasta el final, porque en el viaje de este hombre se esconde una lección que podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Y si en algún momento sientes que estas palabras te tocan, un simple me gusta nos ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que lo necesiten. En un pequeño pueblo pesquero bañado por la brisa salada del mar, vivía un hombre llamado Mateo. Sus manos, curtidas por la sal y las redes, hablaban de una vida de esfuerzo y trabajo honesto. Tenía un corazón bueno, de eso no cabía duda. Amaba a su esposa y a su pequeño hijo con una ternura callada, y cada amanecer se enfrentaba a las olas con la valentía de quien lucha por los suyos. El pueblo era un lugar de contrastes, un lienzo donde la humildad y la opulencia convivían a pocos metros de distancia. Por un lado estaban las sencillas barcas de los pescadores como Mateo, con sus redes secándose al sol como telarañas plateadas. Por otro, los imponentes barcos mercantes atracaban en el muelle principal, con sus mástiles que parecían querer arañar el cielo y sus velas de seda que susurraban historias de puertos lejanos y fortunas incalculables. Mateo vivía en ese delicado equilibrio entre el orgullo de su trabajo y una sombra que poco a poco comenzaba a crecer en su interior. El desafío de Mateo no eran las tormentas que a veces azotaban la costa, ni la escasez de peces en los días malos. Su verdadera batalla se libraba en silencio, dentro de su pecho. Cada vez que el mercader más próspero del puerto regresaba con sus bodegas llenas, cada cofre de tesoros que se descargaba en el muelle era como una gota de veneno que caía en el pozo de su alma. Su mirada, antes clara y fija en el horizonte, comenzó a desviarse, a compararse. Ya no veía la belleza en la sonrisa de su hijo al recibirlo, ni el calor del hogar que su esposa mantenía con tanto amor. Sus ojos solo veían lo que no tenía: la casa grande del mercader, sus ropas finas, las fiestas que celebraba. La envidia, como una niebla densa, empezó a envolverlo todo. Sus respuestas se volvieron cortantes, su risa se apagó y un silencio frío, tan gélido como el viento del norte, comenzó a instalarse en su pequeña casa, amenazando con apagar el fuego que una vez le dio calor. La herida en el alma de Mateo comenzó a supurar, envenenando cada aspecto de su vida. Ya no era solo una sombra en su mente, sino una cadena pesada que arrastraba consigo al mar. Sus manos, antes expertas y certeras, ahora se movían con la torpeza de la distracción. Lanzaba las redes sin convicción, con la mirada perdida en la colina donde se erigía la mansión del mercader, imaginando los lujos que contenía, los manjares que se servían en su mesa. Un día, mientras su mente vagaba por esos salones dorados que nunca había pisado, una corriente traicionera enredó su red en unas rocas afiladas. El tirón brusco casi lo arroja por la borda. Luchó contra el mar, pero no con la pericia de un pescador, sino con la rabia ciega de un hombre en guerra consigo mismo. Cuando finalmente logró liberar la red, estaba rota, inservible, y la pesca del día que había quedado atrapada se había escapado. Volvió al puerto con la barca casi vacía y el corazón lleno de una amargura que le quemaba la garganta. Al llegar a casa, su esposa vio la red destrozada y la escasez de pescado.
Su rostro, en lugar de mostrar reproche, se llenó de una preocupación sincera. Pero Mateo no vio amor en sus ojos, solo vio el reflejo de su propio fracaso, un espejo que le devolvía la imagen del hombre en el que se estaba convirtiendo. Uno que ni siquiera podía proveer para los suyos. No dijo nada, pero su silencio fue más violento que cualquier grito. Un muro de hielo que se levantaba entre él y el calor de su hogar. El veneno no tardó en filtrarse hasta los cimientos de su familia. Las cenas, que antes eran un refugio de risas y complicidad, se convirtieron en un ritual sombrío y silencioso. El pequeño hijo de Mateo, ajeno a la tormenta que se gestaba en el corazón de su padre, intentaba con la inocencia de sus pocos años romper aquel hielo. Una noche, con los ojos brillantes de emoción, le mostró un dibujo que había hecho, una barca como la de su padre, navegando bajo un sol sonriente. En otro tiempo, Mateo lo habría levantado en brazos, elogiando su arte con orgullo. Pero esa noche apenas levantó la vista del plato. Su mente estaba en otro lugar, calculando el valor de una sola de las velas de seda del barco mercante, un valor que superaba todo lo que él ganaría en un año. El niño, al no recibir respuesta, insistió, tirando suavemente de su manga. Fue entonces cuando la presa se rompió. Mateo apartó la mano de su hijo con un gesto brusco y una palabra afilada que flotó en el aire como un trozo de vidrio roto. El pequeño se quedó paralizado, con los ojos llenos de una confusión que pronto se convirtió en lágrimas silenciosas. Su esposa lo miró, y en su mirada había un dolor profundo, una súplica muda para que volviera a ser el hombre del que se había enamorado. Pero él solo sintió ira, una rabia injusta hacia ellos por no comprender el peso que cargaba, sin darse cuenta de que era él mismo quien había forjado esa carga con el metal de su propia envidia. Aquella noche, el pan en la mesa no sabía a nada, y el hogar, por primera vez, se sintió como un lugar extraño y frío. La noche más oscura de la vida de Mateo llegó sin previo aviso, envuelta en el sonido de la música y las risas que se derramaban desde la colina. El mercader celebraba otro de sus éxitos con una fiesta grandiosa, y cada nota musical que llegaba a la humilde casa del pescador era como un latigazo en su alma herida. Pero dentro de su hogar, el único sonido era la respiración agitada de su hijo, que ardía en fiebre. Su esposa, con el rostro pálido de preocupación, le aplicaba paños húmedos en la frente, susurrando palabras de consuelo. Le pidió a Mateo que vigilara al niño mientras ella preparaba una infusión de hierbas, pero la mente de Mateo no estaba allí. Estaba cautivo, prisionero de la fiesta del mercader. No pudo soportarlo más. Se levantó, ignorando la mirada suplicante de su esposa y el gemido febril de su hijo, y salió a la oscuridad. Caminó como un sonámbulo hacia la mansión, escondiéndose en las sombras de los árboles para espiar, para alimentar su dolor con la visión del lujo ajeno. Veía las sedas, las joyas, el vino derramado, y cada detalle avivaba el fuego de su resentimiento. Estaba tan absorto en su miseria que no sintió la presencia de su esposa hasta que ella le tocó el hombro. Se giró, sobresaltado, y la vio. Sus ojos no reflejaban ira, sino una infinita tristeza. Con la voz rota, le dijo las palabras que lo quebrarían para siempre. Tu envidia te ha robado el corazón. Estás aquí mirando el oro de otro, mientras tu verdadero tesoro te necesita en casa. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, un abismo que se abrió bajo sus pies. La música de la fiesta se desvaneció, y Mateo se quedó solo en la oscuridad, atrapado en el pozo sin fondo de su propia creación, sintiendo por primera vez el peso insoportable de lo que estaba a punto de perder. Las palabras de su esposa resonaron en el silencio de la madrugada, no como una acusación, sino como un eco de una verdad que él mismo se había negado a ver.
Con el alma rota en 1000 pedazos, Mateo caminó sin rumbo por las calles vacías del pueblo mientras el primer resplandor del alba teñía el horizonte de un color pálido y esperanzador que él no sentía merecer. Sus pies, por inercia, lo llevaron al muelle, el escenario de su tormento diario, y allí, de pie al borde del agua, estaba el mercader. Vestía sus ropas finas, sí, pero había algo en su postura que detuvo a Mateo en seco. Estaba solo, completamente solo, con la mirada fija en el mar infinito. No había orgullo en sus ojos, ni la arrogancia del triunfador. Lo que Mateo vio fue un vacío desolador, una soledad tan profunda que parecía absorber la luz del amanecer. En ese instante, una claridad cegadora atravesó la niebla de su envidia. Comprendió que los cofres llenos no garantizaban un corazón lleno. Vio que aquel hombre, rodeado de todas las riquezas del mundo, miraba el mar con la misma ansia con la que un náufrago busca tierra firme, como si esperara que las olas le devolvieran algo que el oro no podía comprar. Fue un destello de lucidez, una revelación silenciosa pero atronadora. La verdadera riqueza no era el cargamento de los barcos, sino el faro que te espera en casa. Se dio cuenta de que había estado anclado en el puerto equivocado, persiguiendo un tesoro falso mientras el verdadero, el que daba calor y sentido a su vida, se enfriaba por su ausencia. El camino de vuelta a casa fue distinto a cualquier otro que hubiera hecho antes. Cada paso ya no era pesado por el resentimiento, sino ligero por el impulso de una nueva comprensión. El aire salado que antes le olía a fracaso, ahora le olía a hogar, a pertenencia. El sol, que comenzaba a calentar las piedras del camino, ya no le parecía un juez que iluminaba su miseria, sino una caricia que le invitaba a empezar de nuevo. Abrió la puerta de su pequeña casa con un cuidado reverencial, como si entrara en un templo sagrado por primera vez. Dentro, el ambiente era de una calma tensa. Su esposa estaba sentada a la mesa, con el rostro cansado, pero con una dignidad inquebrantable en la mirada. Su hijo, ya sin fiebre, jugaba en el suelo con una concha que había encontrado en la playa. No hubo necesidad de grandes discursos ni de promesas vacías. Mateo se arrodilló lentamente junto a su pequeño y por primera vez en mucho tiempo lo vio de verdad. Vio la curva de su sonrisa, el brillo de curiosidad en sus ojos, la confianza pura en su pequeño gesto de ofrecerle la concha. Mateo la tomó en su mano curtida y la sintió como si fuera la perla más valiosa del océano. Luego levantó la vista hacia su esposa y sus ojos hablaron por él. Le pidieron perdón sin palabras, le agradecieron su paciencia, le prometieron un regreso. Ella asintió levemente, y en ese gesto se selló un pacto de perdón y esperanza. Mateo, entonces, abrió sus brazos y los envolvió a los dos en un abrazo que lo reconstruyó por dentro. Un abrazo que era puerto, ancla y hogar, todo al mismo tiempo. Desde aquel amanecer, un nuevo hombre zarpaba cada día del puerto. Mateo ya no miraba de reojo los barcos mercantes que atracaban cargados de lujos. Sus ojos estaban fijos en su propia red, en el movimiento de las olas, en el vuelo de las gaviotas. Encontró de nuevo la música en el trabajo de sus manos, la satisfacción en el esfuerzo honesto, la envidia, aquella niebla espesa que había envenenado su visión, se había disipado con la luz de la gratitud. Cada pescado que recogía en su red era una bendición. Cada trozo de pan en su mesa era un banquete. Las cenas en su hogar volvieron a llenarse de risas y de historias del mar, y el calor del fuego parecía brillar con más intensidad que nunca. Su mayor tesoro ya no era una fantasía lejana guardada en los cofres de otro, sino una realidad palpable que lo esperaba cada tarde en el umbral de su puerta, el abrazo de su hijo y la mirada cómplice de su esposa. Había aprendido que la vida no se mide por la altura de los mástiles de tu barco, sino por la profundidad de las raíces que
te anclan a quienes amas. Mateo seguía siendo un pescador humilde, pero se había convertido en el hombre más rico del pueblo, porque había descubierto que la verdadera abundancia no consiste en tener más, sino en valorar profundamente todo lo que ya se tiene. Su corazón, por fin, había encontrado su puerto seguro. La historia de Mateo es, en el fondo, la historia de cada uno de nosotros en algún momento de la vida. Es el reflejo de esa batalla silenciosa que libramos cuando permitimos que la comparación nos dicte nuestro valor. ¿Cuántas veces has sentido que tu barca es demasiado pequeña, que tu red está demasiado vacía, mientras observas los imponentes barcos de otros desfilar por el puerto de la vida? Quizás el barco del mercader hoy no lleva sedas ni especias. Quizás lleva la forma de un éxito profesional, una relación perfecta en redes sociales o una felicidad aparente que parece inalcanzable. Pero la lección de Mateo nos susurra una verdad fundamental. El anhelo constante por lo que no tenemos nos ciega ante la inmensa riqueza que ya poseemos. Nos convierte en espías de vidas ajenas, mientras descuidamos el tesoro que nos espera en casa. El verdadero viaje no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos para ver la belleza y el valor en el paisaje que ya habitamos. Es dejar de contar lo que nos falta para empezar a valorar lo que nos sobra. El amor, la salud, la paz de un momento presente. El antídoto para el veneno de la envidia no es tener más, sino sentir más. Es la gratitud, pero no como una palabra vacía, sino como una práctica consciente, como el acto deliberado de abrir las ventanas del alma para que entre la luz. Mateo no se hizo más rico en monedas, se hizo inmensamente rico en perspectiva. Aprendió que la calidez de un abrazo tiene más valor que el oro, que una risa compartida es más valiosa que cualquier joya y que la paz de un corazón agradecido es el único puerto seguro en medio de cualquier tormenta. Su historia nos demuestra esa paradoja tan humana. Se puede estar rodeado de cofres llenos y tener el corazón completamente hueco. Y se puede tener las manos casi vacías, pero el alma rebosante de plenitud. Porque la vida nos enseña una y otra vez esta lección inolvidable que lo cambia todo. Una frase que deberíamos grabar en nuestro interior para no olvidarla jamás. La envidia te hace pobre con mucho. La gratitud te hace rico con nada. Así que te invito a que cuando este relato termine, te tomes un instante. No para mirar hacia afuera, sino hacia adentro. Pregúntate cuál es tu verdadero tesoro, ese que no brilla en la vitrina de nadie más que en la tuya. Quizás sea la lealtad de un amigo, la salud que hoy te permite respirar, o la simple oportunidad de empezar de nuevo mañana. Si esta historia ha resonado contigo y crees que su mensaje puede ser un faro para alguien que navega en la oscuridad, un simple me gusta ayuda a que estas palabras lleguen más lejos. Suscríbete para seguir acompañándonos en estos viajes al corazón y comparte este video con esa persona que quizás necesite recordar la inmensa fortuna que ya sostiene en sus manos. Porque a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde dónde está nuestro verdadero hogar.